Buenos días. Nuestro grupo les va a exponer sobre la hipercalemia inducida por trimethoprim sulfametoxazol. Esto en pacientes de edad avanzada que reciben espironolactona. Tenemos que nuestro estudio es un estudio anidado de casos y controles. Como introducción tenemos que la espironolactona es un fármaco antagonista no selectivo de los receptores de mineralocorticoides. Esta es usada en insuficiencia cardíaca sistólica, hipertensión arterial resistente, ascitis e hiperaldosteronismo. Tenemos, por otra parte, que la prescripción de la espironolactona ha aumentado a raíz de la publicación del estudio de Rales, el cual demostró una disminución tanto en mortalidad como en morbilidad en pacientes con disfunción ventricular izquierda grave. Ya en la clínica vamos a tener que la hiperpotasemia severa va a ser un efecto adverso más importante para los pacientes que reciben este fármaco, ya que se presenta en 1 de cada 3 pacientes. Si sucede esto, vamos a tener que controlar lo que son los electrolitos y evitar el uso concomitante de otros fármacos que provoquen hiperpotasemia. Por otra parte, tenemos que el trimethoprim sulfametoxazol va a ser un antibiótico utilizado comúnmente en infecciones del tracto urinario. Este tiene una estructura similar a la amiodarona, por lo que disminuye la excreción urinaria de potasio en un 40%. El uso de estos dos medicamentos es ampliamente utilizado, por lo tanto, tenemos el riesgo de prescribirlos conjuntamente o su prescripción aumenta. El riesgo de hipercalemia asociada al uso combinado de estos dos fármacos no se ha estudiado sistemáticamente y la evidencia que la respalda es muy limitada y solo se limitan a informes de casos. En nuestro estudio vamos a tratar de caracterizar la importancia de esta interacción farmacológica ya a la clínica. Continuando con los métodos, tenemos que se determinó el uso de medicamentos con receta utilizando la base de datos de Ontario, el uso de drogas beneficiosas que identifica las prescripciones dispensadas en pacientes de 65 años. Los datos de ingreso hospitalario provienen de la base de datos de resumen de alta del Instituto Canadiense de Información Sanitaria e Información Demográfica. Dicha base de datos contiene una alta información clínica sobre todas las admisiones, altas y cirugías en el mismo día, en todos los hospitales de Ontario. Los profesionales capacitados en información de salud resumen los gráficos de los pacientes mediante el uso de códigos estándar de diagnóstico y procedimientos. También se utilizaron la base de datos de diabetes de Ontario para obtener información sobre diagnósticos de diabetes. Todas estas bases de datos se vincularon de forma anónima, mediante el uso de números de tarjetas de salud encriptadas, y se usan regularmente para estudiar la seguridad de los medicamentos, incluidas sus interacciones medicamentosas. Dentro de lo que es nuestro análisis estadístico, tenemos que se calculó las estadísticas descriptivas para las características demográficas y clínicas iniciales, tanto de casos y controles, y también sus diferencias, en la que se mostró una diferencia del menos de 0.1, lo que indica un buen equilibrio entre los casos y los controles con una covariable dada. Se utilizó la regresión logística condicional para estimar el odds ratio y el intervalo de confianza del 95% para la asociación entre la admisión hospitalaria relacionada con hiperpotasemia y la recepción de una prescripción para trimethoprim sulfametoxazol en los primeros 14 días. El uso de los pacientes tratados con amoxicilina como grupo de referencia. Se seleccionó amoxicilina como antibiótico para probar la especificidad de nuestros hallazgos, que también examinó la asociación de la hiperpotasemia al uso de la nitrofurantoína o norfloxacina, que son antibióticos utilizados para tratar infecciones de las vías urinarias adquiridas en la comunidad. Presumimos que estos fármacos no estarían asociados con un mayor riesgo de hipercalemia en relación con la amoxicilina. También se utilizó la regresión logística condicional multivariable para ajustar las condiciones médicas y clases de medicamentos de venta con receta que pueden influir en el riesgo de hiperpotasemia.
Por otro lado, tenemos que para determinar si existía una relación dosis-respuesta entre la trimethoprim y el antibiótico, se estableció las dosis únicas y dosis dobles. Dentro de la dosis única tenemos 400 miligramos sobre 800 miligramos y en las dosis dobles tenemos 800 miligramos sobre 160 miligramos. Por último, se determinó la fracción atribuible a la población, que se define en este estudio como la fracción de todos los casos, tanto expuestos y no expuestos, que no se habrían producido sin la exposición al trimethoprim sulfametoxazol. Bueno, en cuanto al diseño, se utilizó un diseño de casos y controles anidados exclusivos de una población. Los participantes fueron pacientes originarios de Ontario, de alrededor de 66 años de edad, que tenían como requisitos el consumo crónico de espirulolactona. Estos pacientes en los últimos 14 días tenían que también haber consumido trimethoprim sulfametoxazol, además de otros antibióticos que pueden ser asociados como amoxicilina, norfloxacina y nitrofurantoína. Los pacientes tenían que haber ingresado con síntomas de hipercalemia. Además, se los clasificó por edad, sexo, diabetes, no diabetes y síntomas de insuficiencia renal. Con todo esto se logró formar un conglomerado que incluían los participantes. Continuando con los resultados, tenemos que en un análisis primario, el trimethoprim sulfametoxazol tuvo un marcado aumento en el ingreso hospitalario por hipercalcemia en los pacientes mayores que recibían espironolactona. Asimismo, la hipercalcemia, ya sea por comorbilidades o por el uso de fármacos, fue mayor o más prevalente en el grupo de casos que en el grupo de controles. Al estratificarlo por dosis, se encontró un mayor ingreso hospitalario por hipercalcemia en pacientes que recibían dosis concentradas de trimethoprim sulfametoxazol que en pacientes que recibían dosis bajas o dosis únicas. De igual manera, los ingresos por hipercalcemia fue de mayor manera que hayan recibido, fue 12 veces más de probabilidad que hayan recibido trimethoprim sulfametoxazol que amoxicilina. El estudio también encontró otros fármacos, por ejemplo, en la nitrofurantoína también se asocia con un riesgo de hipercalcemia en pacientes que hayan recibido espironolactona. Por el contrario, esta asociación no se encontró con la norfloxacina y como conclusión final tenemos que en el 60% de los pacientes con hipercalcemia esto se pudo haber evitado si no se hubieran usado este tipo de fármacos. Bueno, ahora les vamos a hablar sobre la discusión. En nuestro estudio se encontró una fuerte asociación entre la toma de trimethoprim sulfametoxazol en pacientes geriátricos que ya estaban tomando espironolactona y que presentaron hospitalización por hipercalemia. También se estudió los efectos de nitrofurantoína y norfloxacina, viéndose que con nitrofurantoína había una menor presentación de esta complicación y con norfloxacina no hubo una presentación de esta complicación, lo que nos lleva a pensar en una prescripción más razonada a nivel clínico, sobre todo en pacientes de alto riesgo como son los pacientes geriátricos, evitando sobre todo la dosificación de trimethoprim sulfametoxazol y espironolactona. Si fuese necesario, en pacientes de alto riesgo, la administración de este tipo de medicamentos se puede pensar primero en nitrofurantoína y norfloxacina, ya que la asociación de trimethoprim sulfametoxazol y espironolactona puede llevarnos a una hipercalemia grave, que es una emergencia médica que puede cursar con muerte súbita y debe evitarse sobre todo en pacientes geriátricos. Las conclusiones. Como primera conclusión tenemos que la prescripción de trimethoprim más sulfametoxazol a pacientes de edad avanzada que recibían tratamiento con espironolactona se asoció un aumento importante en el riesgo de hiperpotasemia. 2. Este tratamiento superó con creces el riesgo observado con otros antibióticos de uso común para la infección del tracto urinario. Y tercero, se necesita una mayor conciencia de esta interacción farmacológica entre farmacéuticos y médicos
que garanticen o minimicen el riesgo de hiperpotasemia potencialmente mortal con esta combinación de fármacos, ya sea mediante la selección de antibióticos alternativos cuando sea apropiado o mediante una estrecha monitorización de los pacientes tratados con ambas drogas.